construyendo en lo que el doctor Carrillo nos mencionó hace un poco, cuando yo vengo a presentar a estos congresos, quiero como tratar de educar, porque muestran que la mortalidad anteriormente era 65%, ¿sí? Y ahora es 11%. Pero ¿de dónde salió esa información? Fueron mis compañeros de trabajo, Pat, Arthur, sí, ellos fueron los que hicieron ese artículo. Y eso es relativo porque en el hospital en el que nosotros trabajamos tenemos una cantidad de recursos que no están disponibles en un hospital común. ¿Sí? La realidad es que los hospitales como el nuestro son el 1% del resto. Entonces el 99% de ustedes están en problemas. Cuando presenta un caso de estos, pues para mí es muy común para el anestesiólogo de ese grupo y para Arthur, que es el hematólogo, manejar esto porque para nosotros nos toma 15 minutos poner una paciente en ECMO. Pero si usted la tiene en una sala de partos, usted no va a conseguir ECMO. Ese paciente se le murió. Entonces, lo que sí ocurre es lo que le pasó a usted, doctor Carrillo, 50-50. ¿Sí? Y desafortunadamente, pareciera que sí, pero cuando uno hace las autopsias, eso no se ve. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente para después a la prevención de la hipertensión pulmonar relacionada al tromboembolismo pulmonar crónico. Vamos a hablar un poquito acá para el poner al día. Entonces sabemos que el tromboembolismo pulmonar se empieza con la trombosis venosa profunda, entonces porque la paciente es hipercoagulable y sabemos que son 5 veces más a riesgo, y pues la forma fácil de hacer el diagnóstico es que si usted tiene síntomas, entonces si es un paciente de bajo riesgo, independiente de que sea hombre, mujer, embarazada o no embarazada, entonces cheque el dímero D. Pero si la mujer está embarazada, ya está avanzado el embarazo, pues el dímero D no le va a servir para absolutamente nada, especialmente si usted piensa que tiene factores de riesgo. Entonces en ese ni lo intente, en ese de una vez se vaya a las imágenes. Entonces anteriormente uno pensaba, bueno, sí, vamos a hacer el Doppler de las piernas y esa vena como demorada, ¿no? Entonces que venga el técnico, después que viene el vascular, lo lee, entonces a las 6 horas uno se enteró. Entonces en ese caso, empiécele la heparina por adelantado, no se espere, y luego se hace el examen. En mi caso, nosotros lo que hacemos es, en el mismo ultrasonido que usted utiliza para ver el niño, yo le conecto la otra prueba y le voy mirando la pierna y me toma 1, 2, 3 segundos, y ya le encontré si tiene trombosis venosa profunda o no, y es una estrategia que los clínicos más modernos están empezando a utilizar. Mis fellows no utilizan el estetoscopio y no hablan con los pacientes. Ellos solamente van con su butterfly ultrasound y le van poniendo a todo el mundo, y como todos están entubados, entonces ni le hablan a la familia, pero son unos expertos en hacer esto en un par de segundos. Entonces, si la diferencia entre las embarazadas y los no embarazadas es que las mujeres embarazadas, la trombosis en las piernas no se da en las poplitas. En la mayoría, 75% aquí en las poplitas, entonces es súper fácil. Pero en las mujeres embarazadas se da en la ilíaca, en la femoral. Y pues como están embarazaditas, y si están embarazadas en Texas comen harto brisket, entonces la vaina es difícil. Pero es posible y es supremamente rápido. Entonces, algunas de esas pacientes se van a poner a anticoagular, pero hay otras que no las vamos a poder anticoagular. Entonces, las que no se van a poder anticoagular y desarrollan flegmasia celular dolens, esa paciente o puede perder la pierna o va a tener una insuficiencia venosa permanente gravísima. Entonces, anteriormente no teníamos ninguna alternativa, excepto le llamaron vascular. Por favor, hagan un favor, sáquele el coágulo o háganle una trombectomía mecánica, una de las dos. Aspíreselo, hágalo mecánico. Y pues toca darle un poco de contraste y un poco de fluoroscopia. Hoy en día hay la alternativa de hacerlo guiado por catéter, y pues como ustedes se dieron cuenta, el ultrasonido le muestra dónde está el sitio, y en vez de utilizar fluoroscopio, usted puede colocar el catéter con ultrasonido y luego hacer alguna de los tratamientos con TPA en goteo pequeño sobre 24 horas y tratar de salvar esa pierna. Entonces, bueno, esto suena fantástico, ¿cierto? Pero ¿usted sabe cuánta evidencia hay detrás de esto? Casi nada. Son casos de reporte, pero pues afortunadamente existen porque nos ha permitido en los sitios que tenemos acceso, y la fundación es uno de los lugares que tiene acceso al ECOS catéter, hacerlo. Entonces es posible, o si tienen penumbra, hacerlo con penumbra. Entonces esos son 3 tipos de catéteres diferentes, o 3 tipos de hacer la evacuación diferente. Entonces este tiene, por acá, si fuera un tromboembolismo pulmonar, por acá le inyectamos el TPA, y por aquí vamos aspirando los coagulitos y lo va filtrando, y aquí está el coágulo que se sacó. Es uno de los más viejitos. Este es uno un poco más moderno, en el que uno llega y mete el catéter y va colocando TPA y luego saca el resto. Si ve que lo va atrapando acá en este, lo saca.
Este es uno más moderno, que es el que utilizamos en la mayoría de los hospitales, se llama el ICOS catéter. Entonces lo que hace es que usted coloca el catéter, le va dando TPA de a poquiticos en 24 o 18 horas y además tiene una fuente de ultrasonido. Entonces esos armónicos que genera ayuda a que las plaquetas se vayan como despegando y entonces el coágulo se vuelve trizas básicamente y no tiene que hacer mayor aspiración. De nuevo, es una cosa de último recurso porque pues, en teoría uno no debería hacer TPA, ¿no? Si está embarazada. Bueno, tromboembolismo pulmonar en el embarazo, pues ya sabemos cómo hacemos el diagnóstico, entonces yo lo que quiero es mostrarles cómo se ve eso en una imagen rápidamente. Entonces, la mayoría de las veces, cuando no lo pudimos diagnosticar porque estaba muy gordita o no se le ve el coágulo en la pierna, pero usted tiene la sospecha clínica, entonces usted la manda a hacer alguno de estos dos test. Entonces, ¿cuál es este? Esta es la ventilación-perfusión. Entonces, esta es la parte de la ventilación y esta es la parte de la perfusión. Y ustedes pueden ver claramente aquí dónde está el coagulito, ¿cierto? Este está fácil porque esta no era gorda, era fácil, pero esto se demora al menos 40 minutos haciendo la perfusión. Entonces, es mucho más rápido hacerle la tomografía. 20 años atrás, tomografía era un montón de contraste y era un montón de falla renal aguda y era un montón de radiación. Hoy en día, el protocolo de tromboembolismo pulmonar es muy bajita la radiación, bajos índices de cáncer de mama, muy bajo índice de daño al feto, entonces la cantidad de centigrés que se utilizan no son altamente teratogénicos. Igualmente se modificó el protocolo para la perfusión para que sea una radiación menor. Entonces, si tiene que escoger entre uno de los dos, pues la tomografía tiene menos radiación inclusive que la ventilación-perfusión de baja radiación y es muy efectiva. Pero en mi caso lo que nosotros hacemos es, ¿tiene la duda? Entonces viene mi fellow, ultrasonido. 3 segundos y usted va a ver esta cosa. La falla derecha se le vuelve una bomba y aquí le va a salir este pedazo pequeñito que no se dilata y está como semicontraído. Entonces eso se llama el síndrome de McConnell. Entonces cuando usted tiene ese signo, eso es altamente sugestivo que usted tiene un coágulo. O si usted está de buena, si tiene una buena vista en el ultrasonido, usted puede ver aquí el coagulito como va migrando. Esto no es contraste. Eso es el coágulo que usted lo está viendo con ultrasonido. Entonces el ultrasonido ha mejorado suficiente que uno puede hacer el diagnóstico básicamente en vivo y viendo el coágulo cómo vaya a la aurícula, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces el tratamiento, en el caso de los pacientes que tienen un tromboembolismo de bajo riesgo, y bajo riesgo me refiero a los que no se van a morir, entonces a esos uno los anticoagula. Entonces uno mira que no tenga ningún criterio para que uno no lo pueda poner en anticoagulación, y pues obviamente las pacientes maternas de 75 años no existen, pero pues uno mira esta lista a ver de esos cuales no le funcionan, ¿no? Y obviamente si está en DIC o tiene una ruptura, tiene una hemorragia postparto, pues eso no lo va a anticoagular. Y pues uno lo hace por 3 meses y de acuerdo a qué tan grande está el coágulo, pues uno lo puede extender hasta 6 meses. Entonces, una vez usted se daña las manos, se lo manda al hematólogo, se lo manda al neumólogo y nosotros lo arreglamos, o si es en el caso que usted no tiene ese cuidado, pues entonces comprométase al menos con 3 meses y después le puede retirar, a los 3 meses le repite el dímero D, probablemente en ese momento ya está desembarazada, ha pasado toda la inflamación, entonces el dímero D sigue elevado, usted tiene que darle otros 3 meses más. Y a las que no las puede anticoagular, pues les coloca un filtro de vena cava inferior. Obviamente el medicamento de elección va a ser la enoxaparina y esta es la parte que quería informarles. En muchos hospitales lo que podemos hacer es ajustar qué tan anticoagulada está la paciente con la enoxaparina. Entonces le tomamos una muestra después de haberle comenzado un tratamiento que es 1 miligramo por kilodosis, ¿cierto? Y se dan 2 dosis al día. Entonces la medimos y uno lo hace 6 horas después de la administración. Entonces cuando tiene ese pico, es cuando uno debe saber si está anticoagulado o no. Entonces, si uno tiene el nivel de 0.6 a 1.2, esa paciente está anticoagulada, y si está menos, pues tiene que incrementarle la dosis, y si está más, pues tiene que bajarla. ¿En qué personas son importantes estos? O sea, personas que son muy obesas, porque pues, ese miligramo por kilodosis probablemente no se va a poder calcular, porque si pesa 200 kilos y los tenemos, 200 miligramos de Clexana 2 veces al día, pues nos va a sangrar. Entonces, es un paciente adecuado. O los pacientes que tienen problemas de función renal, porque obviamente vasosis va a ser no 2 veces al día, sino 1 al día, pero aún así hay pacientes que tienen una fracción de eyección de excreción glomerular muy baja y van a seguir sobre anticoagulados. Y uno le repite cada 4 a 6 semanas para ver cuánto sigue anticoagulado hasta que complete los 3 meses. Bueno, y 24 horas antes del parto, del parto, entonces usted la transiciona de bajo peso molecular a heparina y después antes del parto, 1 hora antes, 2 horas antes para la heparina
y listo, usted no tiene que darle reversibilidad con medicamentos, solamente la para y listo, no hay ningún problema, es fácil. Obviamente los anestesiólogos le van a decir 6 horas, pero en realidad con 2 horas, 1 hora es suficiente. Y uno puede hacer un PTT a ver cómo está la situación. Bueno, entonces las que sí se van a morir, los que tienen un tromboembolismo de alto riesgo, estos son los que están hipotensas, ese es como el signo ominoso. Y ya les dije, con el ultrasonido rápido, sí, esto, y usted ve que tiene ya la falla cardíaca derecha, está dilatada y se le está moviendo el septo, esa es la que toca darle tratamiento. ¿Uno cómo lo va a ver? Usted tiene a la paciente, está tranquilita, luego empieza a bajarse la saturación y al minuto empieza a ponerse hipotensa, y ¿no está sangrando? No, no está sangrando, esa tiene el coágulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Si se le presenta a ese paciente se va a morir. Entonces, feto y mamá se van a morir. Entonces, si le tiene que dar TPA, pues dele TPA, ¿sí? Entonces, todo el mundo está asustado, pero es que se va a morir del TPA, le va a dar un derrame cerebral. No, se va a morir de la hipoxia y de la falla cardíaca en 5 minutos. Eso no es como lo describe el libro, si yo le manejo la falla cardíaca. Cuando usted le entra a alguien en falla cardíaca derecha, eso es un bollo, porque usted tiene 250 mililitros de líquido, lo pone en falla cardíaca peor. Y si está muy bajito, el ventrículo no se contrae y usted no puede sacarle, así lo vasodilate para que le salga periféricamente, esa vaina no funciona. Entonces eso es en menos de 5 minutos que el paciente se le descompensa y se le muere. Entonces es urgente que hay que hacerlo. Entonces en ese caso el TPA sí funciona. Y pues realmente en metaanálisis se ha mostrado que si usted le da TPA a una paciente que está embarazada agudamente, los riesgos de complicación son relativamente bajos, 1.4, ¿sí ven? 6.4, es relativamente seguro. ¿Por qué no lo va a aprobar la FDA de manejo estándar para todo el resto? Porque pues existe ese riesgo y usted no tiene por qué tomarlo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿esto cómo se ve en realidad? Entonces, usted ve aquí la pacientica, está como hipóxica, 61, y está un poquito hipotensa, 44/24, ¿cierto? Y entonces Barrantes, venga, fíjalo. Entonces, lo que hace uno es que la arregla. Aquí le dimos TPA, y ustedes no me lo van a creer, pero el coágulo está acá, está dilatado, y acá empezó a mejorar. Miren cómo recircula. Este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí no hay dilatación. Eso fue antes y después. Y esto fue tomado en segundos. Esto no fue tomado media hora más tarde. Eso ocurrió en una transición de 30 a 60 segundos, cuando le estábamos haciendo compresiones cardíacas, básicamente. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un tromboembolismo de alto riesgo, ¿ok?, pero no le puede dar TPA por alguna razón, porque tiene una cirugía reciente, porque tiene algunas de las complicaciones que son relativas, pues entonces usted le maneja el trombolismo con los catéteres que le expliqué al principio. Y pues es muy fácil, los maneja sobre 24 horas, mi trabajo es mantenerlas vivas para que sobrevivan esas 24 horas hasta que se disuelva el coágulo. Y funciona, entonces es una alternativa en el caso del que no se está muriendo agudamente, pero que es de alto riesgo. Entonces, esto es lo que llamamos el tromboembolismo pulmonar submasivo. Entonces, ¿eso cómo está definido? Que es bilateral, ¿sí? Es el que uno llama en silla de montar a caballo, y le está dando signos de falla cardíaca derecha, porque uno me la presión la calcula con el ultrasonido y está elevada, ¿sí? Y está un poquito hipóxica, pero no está hipotensa todavía, ¿ok? Ese es el que es submasivo. El masivo es el que está hipotenso, esa es la diferencia entre el submasivo y el masivo, básicamente. Entonces, esto es un paciente que tuvimos hace poco, es una señora de 39 años, es una de las nurse practitioners de allá del hospital nuestro, y la señora tenía un cáncer, le habían hecho una micolectomía, y tenía un abdomen que estaba hecho cicatrices por todo lado y adherencias. Y entonces llegó allá de 31 semanas, 6 días, y tenía placenta áctica en el pasado, y le habían hecho cesárea, esta señora tenía un desorden de abdomen, que era la locura. Y llegó allá, solamente tenía como contracciones y no tenía sangrado, la administraron por monitoreo. 5 días más tarde dijeron, bueno, ya está madurado el feto, hagamos la cosa, desembaracémosla. Y entonces la desembarazaron y le hicieron todo este montón de cosas, histerectomía, samblivectomía, le arreglaron todo el abdomen permanentemente. Y entonces no sangró mucho, 800 mililitros. Y la mandaron para pisos, no la mandaron para la unidad, porque estaba estable, y a mí me llamaron, oiga, esta señora se puso como hipóxica y está como taquicárdica 150. Yo, ok, bájemela, ¿está hipotensa? No. Entonces la bajamos y obviamente la bajé yo llevándola de una vez a la tomografía. Llamé al radiólogo y le dije, es mío el tomógrafo. Le hicimos su tomografía y pues le encontramos este pequeño coagulito. ¿Ok? Y eso va para arriba y para abajo.
Era del más prominente en el lado de la derecha y más o menos pequeñito en el lado izquierdo. Pero mire esto. ¿Ok? Pero no estaba hipotensa. ¿Ok? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y pues imagínense que el esposo de esta señora era un residente de hematología. Entonces, para acabarla completar. Entonces le dije, mire hermano, si fuera mi esposa, estos son casos de reporte, pero hagámosle una trombolisis guiada por catéter. Y él, pero ¿cuál es el afán? Yo la puedo anticoagular. Y le dije, sí, el afán suyo es que si le da hipertensión pulmonar, ¿sí? El riesgo es relativamente bajo, pero es más o menos del 15 al 20%. Unos dicen 2, otros dicen 15. Y si su esposa está dentro del 15 y su esposa es un poco bastantica, hay un chance como alto, viejo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Dejé el riesgo relativamente bajo. ¿Y cuándo empezamos? Entonces, ahí fue el problema porque la que vamos a hacer cesárea, entonces, ¿cuánto? Entonces, entre los de gineco y nosotros y el hematólogo dijimos 6 horas. Y no, 6 horas son como muy cortico, porque no le hacemos 12 horas. Entonces, lo que hicimos fue un tromboelastrograma y le miramos todas las pruebas de adhesión y la observamos por 6 horas y no empezó a sangrar y le colocamos el catéter. Entonces, nos demora como 40 minutos colocando el catéter y a las 8 horas le comenzamos. Este es el catéter que es el ECO, tiene el generador de ultrasonido y tiene el mecanismo de liberación ultralenta de TPA. Y pues a medida que se disuelve el coágulo, esto es el día siguiente. ¿Ven el coágulo? Y les juro que es la misma paciente, yo no le hice trampa, es la misma paciente. Entonces uno dice, bueno, esto se ve bonito acá y anatómicamente mejoró. Entonces le repetimos el eco y el eco no tenía cambios, estaba relativamente bien, no tenía mucha disfunción del lado derecho. Pero cuando le fuimos a medir la presión, entonces para los que no son pulmonólogos o intensivistas, esto está elevado. ¿Okay? Esto debería ser 12 y está un poquito elevado. Entonces lo que hicimos fue seguirla con ultrasonido y nunca ha desarrollado hipertensión pulmonar por ultrasonido, no le hemos vuelto a hacer cateterismo cardíaco. Entonces esto está descrito en la literatura, son colecciones de casos, ¿sí? Y hay unos pocos metaanálisis en los que esto demuestra que es de muy bajo riesgo, pero la ventaja es que usted puede reducir el índice de hipertensión pulmonar arterial. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que la persona que le da hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo, hoy en día que tenemos alrededor de 25 medicamentos para manejarla, ¿ok? Hace 10 años cuando yo hice el fellowship eran 3, ahora me tengo que aprenderme 25. Aún la mortalidad sigue siendo de 50 a 60% en menos de 10 años. Y esta señora tenía 39, o sea, quiere decir que iba a dejar huérfanos a 5 niños a esa edad. Entonces, es importante reducir el riesgo. Entonces, bueno, el líquido amniótico ya hablamos. Entonces, lo que vamos a hablar es el tromboembolismo aéreo. Me quedan 2 segundos. Entonces, esto, 2 cosas importantes. Se puede ocurrir por vía arterial o por vía venosa, ¿ok? Obviamente el que es por vía arterial es peor, pero la ventaja es que el que le da por vía venosa lo podemos aspirar. Entonces usted lo que hace es que lo pone, una vez lo sospecha, usted le pone el ultrasonido. Si lo ve ahí, ve la bolita de aire ahí entre el corazón, eso pareciera que fuera medio de contraste, usted lo pone en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Y le pone un catéter central y se lo aspira. Obviamente usted eso no lo va a hacer en la unidad de cuidado intensivo, usted va al sala de cateterismos cardíacos, porque acuérdese que usted puede incrementar el riesgo de aspiración cuando no tiene el paciente totalmente acostado, ¿sí? Entonces tiene que hacerlo con cuidadito y aspira el aire y se mejora. Y si se sale por el lado arterial, pues si está de buena, si tiene una cámara hiperbárica, pues lo pone en la cámara hiperbárica. Y el problema es que cuando va a la cámara hiperbárica tiene que ir conmigo, entonces a mí me toca meterme a la cámara hiperbárica también, porque a mí me toca manejarla como si fuera a mí y a la enfermera ya la intensivista allá adentro. Cuando son de esas cámaras grandes, cuando es pequeña, pues uno tiene que hacer periodos de compresión y decompresión para hacerle algunos manejos y se mete con las bombas inalámbricas para que si uno tiene que aumentar los goteos de infusión o lo que sea inalámbrico y no le das tratamiento de 20 minutos en la cámara hiperbárica. Entonces sí hay solución. Entonces de nuevo, esto vuelve al 50-50. En el hospital donde yo estoy es posible, pero si usted se va a pagar el Galveston, esa no es posible. Entonces es relativa a esa información que vemos en la literatura. Cuando ustedes ven esos mecanismos de mejoría tan significativos, sí, depende, y depende quién lo escribió, ¿cierto? Porque es lo mismo si lo escribe solamente Belfort, pero en ese grupo había un intensivista, un pulmonólogo, un hematólogo, y eso fue a propósito, eso no fue hecho de selección a la primera,
tenía el jefe de cuidado crítico, tenía el jefe de anestesia crítica, que tenía el jefe de cardiovascular crítica, que tenía el jefe de hematóloga, tenía todos, ¿sí? Y lo escribieron antes de que tuviéramos nuestro hospital independiente. Bueno, eso es todo, gracias.